this is your before and after story. Prepare for an incredible career in nursing. At Southeastern College, experience expert hands-on training. Learn real-world skills in our professional lab and simulated settings. And train for opportunities as a practical nurse, registered nurse, or career advancement with our RN to BSN program. At Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Bueno, pues el escenario ya lo habéis visto, ¿no? Es un escenario complejo. Nos estaba contando Antonio la particularidad de los desafíos, que lo que hacen es simplemente adelantar escenarios que tarde o temprano se van a producir. Pues ese es el nivel de amenazas. Pablo, con nuestro invitado hoy, con Enoc Monroy, vamos a tratar de definirlo, de escribirlo y sobre todo de trazar un camino, sobre todo de ecosistema de ciberseguridad. Pablo. Totalmente. Yo creo que además tenemos la suerte de contar con Enoc, que es un reconocido CISO, ha estado en grandes corporaciones y tiene una gran experiencia como responsable de seguridad, con lo cual nos va a poder ayudar mucho en esa parte de estrategias de seguridad, cómo se debe organizar la seguridad de una gran empresa o de una mediana empresa o de una pequeña empresa. Al final, la seguridad yo creo que no deja de ser un proceso en el cual hay que estar invirtiendo todos los años esfuerzo y trabajo. Y al final también yo creo que tiene otra pata muy muy interesante en la parte de desarrollo de negocio. Tiene que contarnos un poco cómo es el desarrollo de negocio en una organización como la que está enrolado ahora, que yo creo que es un trabajo de doble gorro y con el que yo creo que no se aburre. Bienvenido, Enoc. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer y un privilegio estar aquí con vosotros. Oye, Enoc es CEO y CISO de Asseco Spain, es director de la Business Unit de Ciberseguridad. Y Enoc, como ha dicho Pablo, y como has estado escuchando tanto en las noticias como en los retos, escenarios complejos, tienes experiencia acumulada de años, pero que entiendo que no dejan de sorprenderte. ¿Nos defines el escenario actual de las ciberamenazas? Pues es un escenario muy cambiante que no nos permite aburrirnos para nada y que nos pone a prueba constantemente. El principal problema que tenemos todos en este sector, y ahí yo creo que coincidiremos en opiniones, es que contamos con recursos y presupuestos muy limitados en la mayoría de los casos, y con la falta de conocimiento hay una labor ahí de concienciación que bueno, hay grandes profesionales como Mónica, como Pablo y otros muchos que hacen una gran labor en este sentido, pero que ayudaría mucho el poder llegar a esos eslabones de la cadena que se suelen convertir en los más débiles y que por desgracia pues al final son los que posibilitan muchos de los ataques. Estos ataques, pues bueno, como podemos ver año tras año, pues siguen tirando de ingeniería social y de otra serie de técnicas pues que ponen a prueba los sistemas, ponen a prueba las personas, todo en general. Mónica. Pues sí, efectivamente, como decías, Enoc, no puedo estar más de acuerdo en esos recursos limitados que siempre tenéis que estar jugando con ello, ¿verdad? Y decías que ayudaría a poder llegar a esos eslabones débiles, que creo que te refieres en gran parte a los empleados, ¿no? ¿Cuál es tu visión de cómo se debe abordar precisamente esa concienciación de los empleados para llegarles también con cercanía y con rigor, que es lo importante, ¿no? Pues la verdad es que se ha hablado antes de algo muy importante, como es un análisis de riesgos. Nosotros ahora, parte de nuestra estrategia pasa precisamente por empezar por ahí, ¿no? Por hacer un análisis de riesgos, hacer un assessment, poner sobre la mesa, la foto real de cómo están los riesgos de la compañía, y a partir de ahí empezar a trazar un roadmap tecnológico que la compañía también pueda abordar. Cuando hablábamos de ese eslabón más débil, efectivamente, el gran olvidado en muchas ocasiones es el usuario, el empleado, que no tiene conocimientos informáticos o son muy muy bajos, no tiene concienciación a la hora de las técnicas que emplean los ciberatacantes, y no puede ser el gran olvidado como lo es en muchas compañías. Y una pregunta, has hablado de estos usuarios que quizás no tienen tantos conocimientos tecnológicos. Para mí también
hay veces que las partes de desarrollo o las partes de infraestructura que van muy rápido y no tienen tan en cuenta la seguridad o no tienen esa formación dentro de seguridad, también hay veces que pueden llegar a suponer un riesgo, aun teniendo conocimientos informáticos. Correcto. También es un reto porque muchas veces se da por sentado que lo van a hacer todo con ciertas medidas de seguridad y vemos que no, y además es un riesgo bastante alto porque pues bueno, muchas veces están desarrollando sistemas críticos para la compañía o que en un momento dado pueden generar una puerta de entrada directo hasta la cocina. Uh-huh. Y a veces de forma involuntaria, pues oye, exponen partes de activos y demás. Me ha gustado mucho la parte en la que comentabas, la parte de análisis de riesgos. ¿Qué riesgos son los que se suelen ver, aparte que hemos hablado de los usuarios, la formación, etcétera? ¿Qué otro tipo de riesgos se suele ver en estos análisis de riesgos? Pues, normalmente se intenta sacar una foto lo más amplia posible, ¿no?, de los sistemas. Hay que intentar llegar a todos los activos. Nosotros ahora mismo estamos haciendo ese análisis de riesgos completo de toda la infraestructura tecnológica que pueda tener la empresa, ya sea, incluso estamos orientándolo también a la mediana empresa y a la pequeña empresa, que muchas veces es el gran olvidado de la ciberseguridad. Y luego, por otro lado, qué riesgos puede entrañar también a nivel de esto de usuarios, ¿no? Los usuarios, pues bueno, hay que cuidarlos, hay que concienciarlos, y que muchas veces se hace una gran inversión en sistemas de seguridad, pero una frase que empleo muchas veces y que me gusta porque bueno, describe muy bien la realidad, que el eslabón más débil es el que puede hacer fuerte a la cadena, ¿no? Si invertimos mucho en ciberseguridad, pero luego tenemos un eslabón que es débil, al final pues rompe la cadena igualmente, y toda la inversión que has hecho en otros eslabones no te sirve para nada. Oye, Enoch, escuchabas antes la noticia relativa a la sanción al Hospital Clinic, ¿no? Uh-huh. Y el escenario que abre, ¿no? Ya no estamos hablando de NIS2, de normativa, sino de que tiene que haber un cambio de mentalidad en las empresas, ¿no? Un cambio de mentalidad importante porque esto se equipara ya al rango de multas que puede haber pues en una inspección fiscal, en una inspección laboral o en una inspección digital, ¿no? Y yo creo que esto, si las empresas, que me consta, se ponen las pilas con los temas laborales y digitales, equiparar las posibles sanciones a lo digital, creo que exige un cambio de mentalidad en todas las empresas, que yo no sé si nuestro ecosistema empresarial está preparado para ello. Pues yo creo que en la mayoría de los casos no. De hecho, este ejemplo es muy claro porque, como bien se mencionaba en la noticia, no habían implementado los mecanismos básicos, ¿no? Mecanismos básicos para prevenir, para detectar, ni para contener. Entonces, pues bueno, se generó ahí una tormenta perfecta que dio lugar a lo que dio. Y muchas veces pues bueno, hay que sentarse, hay que parar un momento, ver cuál es nuestra estrategia de ciberseguridad, si no la tenemos, elaborarla y empezar por lo más básico. No puede ser que una empresa o en este caso un hospital, como era esto, pues no cuente con este tipo de mecanismos. Debería de haber mayor regulación. Mónica. Sí, efectivamente, eso es algo que estábamos comentando antes, que tenemos que hablar mucho de resiliencia, de respuesta a amenazas, porque, bueno, de lo que estábamos hablando antes, la concienciación, de alguna manera también es eso, ¿no? Gestionar también esa respuesta, ¿no? Explicarles que cuando ocurra algo tiene que comportarse de determinada manera, o que no tienen a lo mejor que sacar información fuera de la compañía, por ejemplo, ¿no? Y estabas explicando al principio también, Enoch, la importancia o lo difícil que es llegar a algunas esferas de la empresa. Yo creo que también en el caso de la dirección, a la hora de conseguir esos presupuestos, que es tan complicado, pues es importante contar con información o con recursos que te puedan
ayudar para decir, oye, mira, esto es importante. Y, por ejemplo, este tipo de sanciones, estas noticias, lo que está ocurriendo, el hecho de que estemos todos con más cultura de ciberseguridad es importante, ¿no? ¿Qué más pedirías para ayudarte en tu labor, además doble como CEO y como CISO, ¿no? Sí, pues mayor, te iba a decir concienciación, casi empatía por parte de los órganos directivos. En muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, si no en el 100%, de repente tras un ataque se abren los presupuestos como si antes no existiera ese presupuesto, ¿no? Y efectivamente, antes no existía. Se abre en el momento o aparece en el momento que hay un ciberataque. Y eso es una pena, porque es algo que se puede ahorrar, o sea, que se puede prevenir y oye, no es comprensible esa forma de actuar. Tampoco es comprensible que por mucho que intentes hacer ver los riesgos, y vuelvo a poner la palabra encima de la mesa, los riesgos no se quieran ver. O sea, y en muchos casos se asuman y muchas veces no son cuantificables o no del todo. Y es un problema también para los CISOs el estar ahí batallando con el día a día, viendo cómo los ciberatacantes pues tienen presupuesto limitado, cómo evolucionan los ataques. Antes te llegaba un phishing y hace años era muy fácil de detectar, o te lo ponían en inglés o estaba mal escrito, ¿no? A día de hoy todo esto ha ido perfeccionando. Antes veías que te venía de otra dirección que no era la corporativa. A día de hoy ya hay técnicas para suplantar también la dirección corporativa, incluso mediante llamadas, el phishing, el smishing. O sea, nos enfrentamos a una serie de técnicas que hacen pues necesario un aumento de presupuesto y de concienciación o empatía, como lo queráis llamar, por parte de los órganos directivos de las empresas. Y aquí, ¿no?, que además me uno a lo que dice, porque además esa parte de presupuestos que se abre cuando ya ha habido un incidente es mucho más efectiva o mucho más aprovechable si lo haces desde el principio que no en el momento en el que estás en un incidente. Yo te iba a preguntar, porque antes cuando estábamos hablando también de este incidente, asentías un poco, y precisamente en esta parte de análisis de riesgos y demás, yo creo que la normativa o las leyes os están ayudando un poco la parte de responsables de seguridad, porque ya hace partícipes precisamente a estos directivos, a este consejo de administración, que antes asumía riesgos y ahora ya esos riesgos que asumen tienen unas consecuencias que tienen que analizar y que tienen que ver. ¿Cómo está impactando la nueva normativa NIS 2, DORA, etcétera, a los consejos? ¿Está llegando? Está llegando algunos, sí, sobre todo lo estoy viendo con Dora. Uh-huh. Con Dora sí que estoy viendo bastante interés por cumplir y demás. Pues esto pasará como siempre. Al final habrá una sanción, habrá otra, y cuando veas al de al lado que le han sancionado y le han sancionado bien, hoy estábamos hablando del Clinic, pero igualmente leía esta semana de Funhouse, me parece que ha sido otro, que ha recibido una sanción, una propuesta de sanción. El caso es que es una pena porque va por amenaza, ¿no? Casi, oye, a punta de pistola, o te ponen las pilas o... Sí, al final muchas veces la parte de aprender muchas veces es un poco así... no quiero decir coaccionadora, pero casi la forma en la que tienes que terminar enseñando a la gente o que consigues que vayan avanzando poco a poco. Oye, Enoch, hablábamos también no solo del escenario, sino de la oportunidad y de la necesidad. Yo creo que se entremezclan, ¿no? Cuando hacemos una prospectiva sobre desarrollo de negocio en ciberseguridad, hablamos de una oportunidad, pero combinada con la necesidad. No sé cuál va antes, ¿no? Y ahí, en ese sentido, el trabajo que estás desarrollando es bastante interesante, ¿no? Ayudar a abrir nuevas líneas de negocio en el capítulo de la ciberseguridad, que se enfrenta a, entiendo, a muchos retos. El primero de ellos es el del talento, que está muy necesitado y muy demandado. Pero ¿qué lectura hacemos económico-tecnológica del momento de ciberseguridad que se vive ahora? Pues
Afortunadamente hay grandes compañías que están invirtiendo en evolucionar sus sistemas de seguridad. Lo estamos viendo, bueno, por lo menos yo lo estoy viendo año a año. Estoy viendo cómo cada vez la inteligencia artificial empieza a tomar más protagonismo en sistemas de seguridad. Antes era, pues bueno, en algunos sistemas empezaba a aparecer y ahora cada vez tiene más presencia. Y eso nos ayuda mucho también, por otro lado, a suplir, pues bueno, no es que sea falta de talento, porque yo creo que hay talento y hay potencial. Talento hay mucho y muy bueno, ¿no? Exacto. Pero, joder, pero no va tan rápido como las necesidades, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, con la inteligencia artificial la verdad es que tenemos ahí un buen acompañante que nos puede ayudar a ser más competitivos y a la misma vez a este talento a potenciarlo a niveles superiores. Dejar esa inteligencia artificial que se encargue de unos niveles más básicos en primera instancia, lo que nos ayuda pues a tener una respuesta mucho más rápida, a tener unos análisis mucho más rápidos y demás, y intentar potenciar o promocionar ese talento que tenemos en las compañías a niveles superiores y que hagan tareas que les aporten mayor valor a ellos y mayor valor a la compañía o al cliente. Pablo. Aquí precisamente estás hablando de uno de los temas, yo creo, de plena actualidad los últimos 2-3 años, y yo te lo junto un poco con la parte de automatización. ¿Hasta qué punto crees que estamos en el momento en el que se le puede dejar a una inteligencia artificial tomar determinadas acciones? ¿Cuáles crees que son esas acciones que puede tomar? Sé que es importante, sé que es difícil. Buena pregunta, sí, y complicada. ¿Hasta qué punto? Pues la verdad es que no te sabría responder 100% a esa respuesta, porque hay sistemas que, para mi opinión, siguen siendo demasiado críticos como para dejarlos en manos de una inteligencia artificial 100%. Yo creo que el factor humano, afortunadamente, siempre va a estar presente y bueno, se van a complementar. Creo que es muy buen tándem, ¿no? La inteligencia artificial con el factor humano. Unos harán grandes a otros. El humano a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial al humano, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar un buen aliado para defendernos y para luchar contra los ciberataques, para ser más proactivos, para responder más rápido, tener que, en nuestro caso, pues dejar esas tareas que sean menos glamurosas y más mecánicas en manos de la inteligencia artificial y pasar a tareas, pues eso, que nos aporten mayor valor. Moni, una última pregunta para nuestro invitado. Pues me ha gustado mucho lo que decías, Enoc, acerca de humanizar la inteligencia artificial y aprovecharla en nuestro beneficio, y nunca mejor dicho, ¿no? Que precisamente estábamos hablando la semana pasada con Ángel Gómez de Ágreda, sacábamos este tema y opinaba lo mismo, ¿no? En el caso de la ciberseguridad, tantas veces estamos diciendo que se puede poner en nuestra contra en cuanto a que, como decías, ¿no? Los ciberatacantes tienen muchos recursos, parece que casi ilimitados, y ahora encima, además, pues tienen la inteligencia artificial que pueden utilizar para mejorar sus técnicas. Entonces nosotros, pues, ¿qué podemos hacer para revertir esto y utilizarlo a nuestro favor, para intentando estar ese pasito por delante, a ver si es posible? Pues en ASECO es lo que estamos intentando. Tenemos otra división bastante importante de inteligencia artificial y estamos intentando conjugar las dos business unit, aliándonos precisamente para crear servicios, para crear productos que nos ayuden en el día a día contra los ciberatacantes. Esto, pues, lo que intentamos o vamos a intentar es ser más proactivos, mucho más no te voy a decir rentables, sino estoy intentando buscar la palabra, no me sale ahora mismo. Eficientes, eficaces. Eficientes, sí. Bueno, lo que queremos al final es ser más pues
pues sí, más productivos, dar una respuesta más rápida, aportar un valor diferencial, aunque hay compañías que también están trabajando en este sentido, no, con ello no estamos inventando la rueda ni mucho menos, pero bueno, valiéndonos de otra business unit como es esta, que tiene una gran experiencia, una sólida experiencia en el mercado, pues pretendemos ser más productivos en este sentido y bueno, paliar un poco esa falta de presupuesto que hay en muchas compañías, haciéndonos más competitivos también en este sentido, porque como decía, adelgazamos la parte, el nivel 1 y que con ello, y lo que hacemos es aportar más valor a través de niveles superiores más especializados. Enoc Monroy, te esperamos próximamente en el programa. Es CISO y CEO de Asseco Spain y director de Business Unit en ciberseguridad. Gracias por haber estado estos minutos. Insisto, nos veremos pronto por el programa. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.